Muy buenas tardes, siendo las 3 de la tarde del día 2 de junio del año 2025, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada El control de la inclusión de las cláusulas generales en el derecho contractual peruano. Conferencia que va a estar a cargo de la doctora Olga Alcántara Francia y corresponde a la edición número 32 de los lunes universitarios del programa El mismo Centro Universidad que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Nuevamente vamos a agradecer a los participantes que nos vienen acompañando durante las conferencias de este ciclo de conferencias de los lunes universitarios de las 24 regiones del país, así como también de aquellos que nos acompañan desde el exterior. Vamos a dar lectura a la hoja de vida de la doctora Olga Alcántara. Ella es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de España, máster en Derecho especializada en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, DEA en Derecho Civil por la Universidad Carlos III de España, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, máster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es consultora independiente, catedrática universitaria, investigadora en Derecho, articulista en revistas especializadas nacionales y extranjeras, conferencista, ponente en congresos nacionales y extranjeros, directora y coordinadora de publicaciones en Derecho. También es árbitro ad hoc. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos aproximadamente, al cabo de las cuales, habrá la posibilidad que los participantes puedan realizar las preguntas que consideren convenientes a nuestra distinguida expositora. Sin más, entonces dejamos ya en el uso de la palabra a la doctora Olga Alcántara para que inicie su conferencia. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Rosadio. Gracias a todos los participantes. Agradezco la invitación para estar aquí ahora con ustedes en esta, digamos, eh, etapa de conferencias de lunes universitario, ¿no? Que reúne, ya veo, a más de 1000 participantes. Agradecerles por el interés en este tema. Y pues bien, vamos, sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que nos convoca el día de hoy, que es un tema interesante, pero al mismo tiempo bastante complejo, difícil muchas veces de entender. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mis PPTs. Espero que no les parezcan demasiado abundantes o aburridas. He tratado de sintetizar lo más que he podido este tema en unas cuantas diapositivas, que aparentemente son numerosas, pero es que desde ya el tema es bastante amplio, ¿no? Y probablemente merecería muchas más, ¿no? Bien, el enfoque primordial de esta exposición se va a centrar en el régimen jurídico peruano, pero eso no significa que no vamos a dar un poco una mirada un poco más allá, ¿no? Vamos a hacer una pequeña comparación del régimen jurídico de cláusulas abusivas con el ordenamiento jurídico español y también europeo. Y en razón de que básicamente la influencia del derecho europeo ha sido y es determinante en, bueno, en nuestro derecho civil y también en el ámbito del derecho de consumo peruano, ¿no? Y específicamente en lo que concierne a cláusulas abusivas. Entonces vamos a comenzar ahora. Uy. Me van a dar un minutito, que tengo un problema técnico, se está bloqueando la pantalla, no logro avanzar. Me van a dar un minuto que quiero. Voy a dejar de compartir para volver a compartir las PPTs, de modo que quizás tengamos que hacerlo de otra manera, ya no con pantalla completa, sino solamente con media pantalla. A ver, y ahora sí parece que ya estamos avanzando. Ya, bien, ok. Vamos a comenzar primero dando una mirada, como les digo, al exterior, ¿no? Y viendo un poco de dónde es que nace la influencia en nuestro Código de Protección y Derecho del Consumidor y esa decisión del legislador del año 2010 que permanece hasta el día de hoy para incorporar y crear estos catálogos de cláusulas abusivas, ¿no? Eh, ¿Y por qué me refiero a cláusulas abusivas y no condiciones generales?
porque digamos, de manera más específica, nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, cuando habla de control de inclusión o de incorporación y en general también de control de contenido, que es lo que también vamos a abordar ahora, pues se refiere, está orientado básicamente a las cláusulas que son abusivas, ¿no? Y no tanto eh, de manera más genérica a las condiciones generales, que dentro de estas pues están las cláusulas abusivas, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco haciendo esta precisión temática de lo que vamos a ver el día de hoy. Si bien yo he denominado a la conferencia Control de Inclusión, debo de precisarles que el punto más importante, digamos, y de mayor, eh, ¿qué diría yo? De mayor interés que tiene para las autoridades peruanas es el control de contenido ejercido en esta materia por el INDECOPI, ¿no? Fundamentalmente. Entonces vamos a comenzar hablando un poco del marco conceptual del derecho europeo, de lo que es cláusula abusiva y de dónde es que viene esta noción, esta idea de cláusula abusiva. Proviene de la directiva del año 93, número 13, ¿no? En la que se establece que la cláusula abusiva es esta estipulación no negociada individualmente. Ya comienza a darnos una idea de lo que, de lo que podría llegar a ser, ¿no? Una cláusula abusiva. Porque claro, no todas las estipulaciones no negociadas individualmente son cláusulas abusivas, ¿no? Es decir, lo son aquellas que efectivamente van contra el principio de la buena fe contractual y establecen, como señala aquí la propuesta de la directiva, pues un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Y obviamente eso trae como consecuencia una afectación al consumidor, que es una de las partes contractuales en esta relación de consumo. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos de las cláusulas abusivas, ¿no? Lo primero, que es una estipulación no negociada individualmente. O sea, forma parte de un clausulado general, ¿no? O de un contrato de adhesión en el que el consumidor no tiene posibilidad alguna de poder negociar de forma individual con su proveedor el contenido de esa cláusula. Solamente tiene las opciones de firmar, aceptar o rechazar, ya sea íntegramente el contenido, el clausulado general o el contrato, nada más, ¿no? Bien, y esta situación, ¿no? de desequilibrio, esta situación de desigualdad es propicia para que de pronto la parte que está en esta mejor posición en el contrato de establecer el contenido, de determinar el contenido contractual, pues pueda de pronto generar a través del establecimiento de una cláusula que no se va a negociar individualmente algún tipo de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Dando prevalencia a los derechos de la parte proveedora en desmedro de la parte consumidora, ¿no? Y esto obviamente afecta al consumidor. Hoy tenemos acá un problema. Ay, no, ya, perdón, disculpen. Ya. Bien, entonces, esta directiva, y hablamos acá de antecedentes básicamente, ¿no? Fue transpuesta al derecho español, ¿no? Y obviamente se incorporó a la Ley General de Consumidores y Usuarios, a su texto refundido del año 2007, que también tiene varias modificaciones, ¿no? Hasta el 2014. Entonces, esta transposición incorpora e incluye básicamente el concepto de prácticas no consentidas expresamente, ¿no? Es decir, y además también incorpora, ¿no? Amplía la idea de la cláusula no negociada individualmente, ¿no? Y obviamente señalando también esa característica primordial que es la predisposición, que es esa facultad que tiene el proveedor de redactar, ¿no es cierto?, el contenido del clausulado, ¿no? Sin consultarle y sin participación alguna del consumidor, y sin que haya ningún tipo de negociación individual, ¿no? Porque el consumidor solamente puede aceptar o rechazar. Entonces, desde esta perspectiva de antecedentes en el derecho español y básicamente europeo a través de la directiva, ¿qué se entiende por cláusula abusiva? Aquella estipulación que no se puede negociar de forma individual, que ha sido predispuesta o prerredactada por el proveedor o por el empresario, ¿no? Y que además tiene como consecuencia esa eliminación del poder de negociación del consumidor con su proveedor, ¿no? Entonces, no hay
negociación, por lo tanto no hay una opción a elegir que pueda tener el consumidor respecto de cómo le gustaría que, digamos, se redactara esa cláusula o qué elementos o qué derechos contuviera para su favor, ¿no? Y obviamente esto tiene una influencia determinante en el contenido, en el contenido contractual, ¿no? Porque ha sido redactado de forma específica por el proveedor y no por el consumidor. ¿Qué otro elemento también se incorpora en esta normativa española, ¿no? Que, digamos, transpone la directiva, pero con un toque de originalidad española, ¿no? Que incorpora el concepto de prácticas también no consentidas expresamente, ¿no? Esa terminología ha sido criticada por ser un poco confusa porque, digamos, se, se mezcla, se confunde con la idea de la práctica agresiva en el derecho a la competencia, ¿no? Y de pronto, a pesar que la doctrina ha intentado diferenciar, ¿no? Esa terminología con lo que son las prácticas agresivas en derecho a la competencia, pues sigue siendo un terreno un poco ambiguo, un poco oscuro, que no termina, digamos, de diferenciarse qué es una práctica no consentida de lo que vendría a ser una práctica agresiva, ¿no? Bien, entonces continuamos. Ahora, un poco para ir avanzando, porque les dije tengo muchas diapositivas y no quiero distraer toda la atención en varios temas porque esto es complejo. Uno de los aspectos fundamentales que también subyace a la normativa peruana, y esto ahí son a manera de comparación, es la idea de la buena fe, ¿no? Un segundo, por favor. Es la idea de la buena fe, ¿no? Es decir, una situación que finalmente da lugar también a que hablemos de una cláusula abusiva con ese término, es que su incorporación traduzca una vulneración a la buena fe que debe de reinar en el contrato, ¿no? Es decir, aquí hablamos justamente de una suerte de provecho que obtiene o que establece el proveedor en desmedro del consumidor, creando una situación objetiva de desequilibrio entre los derechos y obligaciones, ¿no? Y obviamente aquí encontramos varios casos, inclusive a nivel de Tribunal Europeo, que hablan acerca de este principio de buena fe resquebrajado como consecuencia de la incorporación de una cláusula calificada como abusiva, ¿no? El caso más puntual es el caso Asís, ¿no? Del Tribunal Europeo de Justicia, en donde aquí se establece la necesidad de que haya un test de razonabilidad para determinar si la cláusula en el contrato era o no era abusiva. Y si finalmente a la pregunta, ¿podía el profesional estimar razonablemente que el consumidor aceptaría la cláusula? Esa es una pregunta que justamente lleva a los jueces europeos a determinar si es que estamos frente a una cláusula que podría eventualmente ser considerada como abusiva, ¿no? Y obviamente, como ya les he comentado, ¿no? Uno de los elementos que es valorado aquí es esta ausencia de negociación individual con el consumidor, ¿no? Es decir, que él no está en posibilidad de objetar esa cláusula aun cuando pueda percibir que su contenido no le es favorable. Y no puede, porque al hacerlo tendría que renunciar a todo el contrato. Entonces, ahí radica justamente este desequilibrio creado que vulneraría la buena fe, ¿no? Entonces, eh, eh, la consecuencia, como ya les he dicho, de esta vulneración de la buena fe es la presencia de este desequilibrio contractual, ¿no? Y aquí tenemos otro caso célebre del año 2014, también sancionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Constructora Principado, en el que lo que se establece aquí que ese desequilibrio no tiene por qué ser necesariamente económico. De ahí justamente que estamos hablando no necesariamente en cantidad, o sea, no es una naturaleza económica cuantitativa, sino que básicamente aquí lo que se evalúa es en general cómo afecta el contrato y la posición del consumidor frente al empresario o proveedor.
¿de acuerdo? Es la situación jurídica del consumidor, que de pronto se vea privado de ejercer un derecho. Y ahí ya no hablamos de una cuestión económica ni de un monto, sino estamos hablando de una situación que inhibe al consumidor a mejorar su situación, a ejercer algún tipo de derecho o a poder reclamar algún derecho, ¿no? Se ve restringido, se le plantean obstáculos a través de la cláusula o finalmente algunas situaciones que le van a generar algún tipo de mella para, ya sea económica o de otra índole, para poder ejercitar su derecho, ¿no? Entonces, del examen de todas las circunstancias concurrentes es que se llega a determinar si efectivamente, si efectivamente estamos frente a una situación de desequilibrio. Entonces, este desequilibrio importante, ¿no? Eh, este desequilibrio importante que también ha sido solucionado en el caso Asís, ¿no? Estamos hablando aquí de justamente estos derechos y responsabilidades de las partes, ¿no? Que es justamente esa propensión del empresario a justamente a adoptar una posición de prevalencia frente al consumidor, generando este desequilibrio, es lo que finalmente ha dado lugar a toda esta jurisprudencia europea y a que cada país, a través de su legislación nacional, pues tome partido e interprete, ¿no? Cuando estamos frente a una, digamos, a un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Que puede llevar a, como dice nuestra norma peruana, nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor en el artículo 49, a restringir, a suspender o anular derechos en desmedro del consumidor. Entonces, todo esto nos lleva a aterrizar un poco en nuestro régimen peruano. Y aquí nosotros podemos observar lo siguiente, ¿no? eh, ¿Dónde está regulada la noción legal de cláusula abusiva? En el artículo 49.1 de nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Tiene una influencia del derecho español? Sí, fundamentalmente el derecho europeo, ¿no? Aquí en esta norma se reproduce casi de forma íntegra, que con algunos matices obviamente, lo establecido por el artículo 82.1 del texto refundido de la General de Consumidores y Usuarios. En ese artículo se nos define justamente la cláusula abusiva como aquella estipulación o cláusula no negociada individualmente. Comenzamos así el epígrafe del artículo 49.1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre este artículo 49.1 del CPDC, que es nuestro código peruano, y la norma española? Es que nosotros en nuestro código no incluimos, no hacemos ningún tipo de referencia dentro de este concepto legal de cláusula abusiva a las prácticas no consentidas expresamente. Y por una razón muy simple, porque nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 52 del propio código, dedicado exclusivamente a sancionar las prácticas abusivas, ¿es cierto?, las prácticas comerciales abusivas o engañosas, ¿no? Entonces, ahí caería pues todo tipo de conducta que no califica como cláusula, porque no es una cláusula contrato, no es básicamente es una actitud, es un comportamiento, digamos, es una manera de desenvolverse en el mercado que finalmente califica o calificaría como una práctica engañosa, abusiva. Entonces, tampoco hacemos mención nosotros, dentro del artículo 49 de CPDC, a esta necesidad de un desequilibrio importante. No, simplemente lo que decimos es que se coloque finalmente la presencia de esa cláusula abusiva, coloque al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad, ¿no? Llevando finalmente a que sus derechos se vean suspendidos, anulados, detenidos y que finalmente por efecto de la propia cláusula no puede ejercitar sus propios derechos, ¿no? Me refiero al consumidor en este caso. Entonces, ¿qué interpretación o cómo ha entendido finalmente el INDECOPI estos conceptos un poco tomados del derecho europeo, que es quien ejerce la influencia directa en el derecho peruano, y la propia norma peruana contenida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en ese PDC? Bueno, para el INDECOPI, ¿no es cierto? Para el INDECOPI, la, perdón, el desequilibrio económico, perdón, el desequilibrio significativo
no es de naturaleza económica, sino también de naturaleza jurídica, que está vinculada, así como ocurre con el derecho europeo, básicamente a esa imposibilidad o a esa obstaculización que se impone al consumidor de poder ejercer algún tipo de derecho, ¿no? Que está establecido en la propia norma, ¿no? Entonces, no necesariamente es una cuestión económica, que también puede serlo, pero es que no va por ahí la idea de cláusula abusiva, ¿no? O sea, la cuestión económica puede ser una consecuencia de, pero no es el objeto, no es lo que va a definir propiamente la abusividad de una cláusula, ¿no? Entonces, el enfoque está básicamente contenido en los derechos y obligaciones de las partes en la relación de consumo, ¿no? Y obviamente hay otros requisitos más que también se evalúan, como por ejemplo, bueno, las circunstancias concurrentes al momento de la firma o de la celebración del contrato, que también eso tiene una influencia directa, pues, en la postura que va a tomar el consumidor directamente en esa relación de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué se evalúa también? La desventaja al consumidor, ¿no? Ocasionada por la cláusula. La falta de justificación, es decir, que no haya ninguna justificación para que esa cláusula finalmente haya sido incorporada al contrato, ¿no? Y luego la desventaja significativa, ¿no? Que desequilibre justamente esas posiciones contractuales entre las partes, ¿no? ¿No? Que haya un desequilibrio ahí importante. ¿Cómo está regulado? Bueno, y continuamos con el tema de la regulación en derecho peruano, ¿no? Lo primero, se va a evaluar aquí esta desproporción injustificada que introduce la cláusula en el contrato en desmedro del consumidor. Y acá hay una excepción importante, ¿no? Una excepción bueno, que luego ha tenido también, ha sido motivo de decisiones, digamos, divergentes en el seno del INDECOPI, de los órganos que toman esa decisión. Me refiero a específicamente a las salas especializadas en materia de consumidor, porque una excepción bastante clara en la que podríamos considerar que hay una desproporción, pero que está justificada, ¿no? Es en el tema de las cláusulas penales, ¿no? Sabemos que una cláusula penal incorpora una suerte de sanción pecuniaria de forma preventiva o anticipada al incumplimiento contractual, ¿no? Y que justamente como lo que está buscando es imponer un castigo ante la posibilidad de incumplimiento, pues muchas veces ahí encontramos pues esa suerte de, vamos, como que de desproporción, porque lo que se busca es sancionar que se incorpora al contrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, el típico caso son las penalidades por incumplimiento de pago, por ejemplo, de alquileres, ¿no? O en los inmuebles. Ahora, ¿cuál es el criterio aquí? El criterio es que la cláusula penal es admitida y es admisible. Nuestro Código Civil regula de largo en varios artículos la cláusula penal, ¿no? Y es más, admite la posibilidad de revisión a nivel judicial siempre y cuando sea excesiva o exorbitante. Lo mismo ocurre en sede administrativa. La cláusula penal no es una cláusula abusiva per se, sino que lo será en cuanto al contenido resulte ser extremadamente, o sea, extremadamente excesivo, exorbitante, en proporción a lo que se busca justamente preservar, ¿no? Entonces, y aquí, como les digo, encontramos algunos criterios encontrados a nivel del INDECOPI. En algunas resoluciones, el INDECOPI ha afirmado que estamos frente a una cláusula abusiva, en otras resoluciones no. Entonces, no hay digamos, una decisión uniforme respecto a cuándo y cómo debemos considerar una cláusula penal como abusiva. Eso nos indica de que la evaluación es caso por caso y que dependiendo del contenido de cada cláusula penal, se va a determinar su naturaleza eventualmente abusiva. Em, y bien, volvemos aquí a hacer una comparación entre cada uno de los criterios que va a determinar la presencia de una cláusula abusiva. Vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza de los bienes y servicios, ¿no? Y acá nos vamos a referir justamente a la jurisprudencia española, ¿no? Que ¿qué interesa aquí justamente o cómo se evalúa en los tribunales judiciales, ¿no es cierto? Este tema referente a la naturaleza de los bienes y servicios. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes futuros, estamos hablando aquí de esta posibilidad de que uno compre un inmueble en planos, ¿no es cierto? Y que al cabo de un tiempo este sea entregado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí
una situación que también ha dado un pie aquí en el Perú a una serie de reclamos, es de pronto esta diferencia de metraje entre lo que uno compra en planos y lo que finalmente recibe. Entonces, en España, ¿no? Las sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Ha calificado al inmueble como un cuerpo cierto, ¿no? Y finalmente limitando, ¿no? La aplicación de remedios contractuales por diferencia de metraje o de cabida. ¿De acuerdo? Ahora, en el ámbito del corretaje inmobiliario, la cláusula penal, ¿no? Por ejemplo, eh, por infracción de exclusiva, ¿no? Es decir, nos referimos de exclusiva en el término del corretaje, ¿no? Ha sido considerado, ¿no? Que el tribunal, que el mediador, en este caso el corredor, aporta medios, estructura, gestión y promoción, y por lo tanto, ¿no? La idea de la exclusividad no configura, ¿es cierto? Primero, o sea, ni una cláusula abusiva y tampoco alguna sanción respecto a la violación de exclusividad tampoco, como cláusula penal, tampoco tiene la naturaleza de una cláusula abusiva. Y en el caso de los servicios profesionales, ¿no? La cláusula que penaliza, por ejemplo, el desistimiento del cliente de sus abogados, ¿no? Aquí sí ha sido declarada nula por ser considerada abusiva. ¿Por qué? Porque en el fondo esta cláusula lo que hacía era impedir el ejercicio del derecho del justiciable del cliente de resolver unilateralmente su contrato de prestación de servicios, ¿no? Y además también o sea, de aceptar la validez de esta cláusula, se le estaría limitando también su derecho a ejercer la defensa con el abogado de su elección. Eso fue considerado también como una cláusula abusiva. En el derecho peruano, vamos comparando. En el ámbito turístico, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos, encontramos que hay una serie se venden programas, bueno, han sido denunciados en Indecopi, vacacionales, con una serie de personas que abordan a los consumidores y, bueno, les hablan, ¿no? A ver, esa situación ha sido considerada por un lado, como una práctica abusiva, ¿no? Como una práctica comercial abusiva, un método comercial abusivo, ¿no? Y por tanto sancionado. Pero además también hay que señalar lo siguiente. Esta práctica que de por sí es considerada abusiva, en la que prácticamente se conmina al consumidor a que firme el contrato y se habla durante mucho rato, se le ofrece cosas, que marca acá, que ponga el dedito acá, que el clic acá, que el botón, que el semáforo, yo qué sé, es una manera de prácticamente cansar al consumidor para que finalmente termine firmando el contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de situaciones en realidad esconden como un caldo de cultivo, ¿no? Unos riesgos importantes para que el consumidor no lea todo el contenido del contrato y de pronto dé su consentimiento a través de su firma a un conjunto de cláusulas que por su contenido sí pueden ser calificadas de abusivas, ¿no? En el sector inmobiliario, aquí hemos encontrado también algunas prácticas que han sido consideradas como prácticas abusivas. El hecho, por ejemplo, de las cobranzas adicionales, ¿no es cierto? A intereses moratorios. Por un lado, la práctica, pero además también la cláusula. ¿Por qué? Porque sabemos también nosotros que este, en lo que es materia de interés, esto viene determinado por el BCR, pero por otro lado, también sabemos que los precios que se deben establecer por cada tipo de producto o de servicio, por imperio de la propia norma de consumo, tienen que incorporar toda la información completa, o sea, el precio debe ser total, debe incorporar todas las comisiones, gastos, intereses, impuestos, todo. Es decir, si yo digo 100, 100 incorpora todo. No puede ser 100 y luego le sumo el impuesto, la comisión, el gasto, la cobranza, no. Entonces, eso, por ejemplo, ha dado lugar también a que se considere, pues, una cláusula abusiva, primero, por no haber justificado los importes de forma anticipada y en segundo, por infringir justamente la norma, ¿no? El otro criterio que también se evalúa aquí en el Perú es el de las circunstancias concurrentes en la celebración. Y este es un concepto amplio que alude básicamente a todas las situaciones que pueden tener una injerencia o una influencia directa al momento que se celebra el contrato, ¿no? Ay, perdón.
Mil disculpas. ¿No? Esto es importante porque aquí obliga al juez o al órgano administrativo, en nuestro caso de Perú, a apreciar pues todas las circunstancias concurrentes o que tuvieron una injerencia al momento de la celebración del contrato, ¿no? Y toda esta mirada de conjunto es lo que también puede permitir apreciar la abusividad, ¿no? ¿Qué circunstancias aquí se pueden tomar en cuenta? Primero, la situación de monopolio, es decir, si la empresa con la que estoy celebrando yo el contrato en realidad tiene una posición monopólica y está abusando de su posición de dominio, ¿no? Al imponerme un contrato así. Entonces, eso hay que ver, porque obviamente si el mercado no tiene muchos ofertantes y tengo solamente yo una empresa que es la que me está ofreciendo ese producto o servicio, entonces eso también es un llamado de atención para analizar si justamente en aras de ese predominio contractual y de mercado que ya tiene, pues está abusando y está obligándome a firmar contratos que me son desfavorables, ¿no? Entonces, pero eso también ha dado lugar a un debate doctrinal, ¿no? En España, algunos autores como Miquel no consideran relevante esta situación de monopolio y la posibilidad o no del consumidor que tenga de poder elegir otro contrato, ¿no? Sin embargo, a nivel de la jurisprudencia, eh, sobre todo de las audiencias provinciales, que son los órganos de resolución en segunda instancia judicial, sí consideraron importante evaluar, ¿no? En todo caso, tomar en cuenta al momento de la evaluación esa situación eventual de monopolio que podría tener esta empresa, respecto de la cual se estaría criticando el uso de cláusulas abusivas, ¿no? En el derecho peruano, aquí tenemos una particularidad también que nos distingue justamente de la normativa europea en general y española en particular. Y es que para determinados contratos en el derecho peruano se prevé una obligatoriedad de aprobación administrativa previa, ¿no? Es decir, eh, y eso lo establece también el propio artículo 49.1, ¿no? Cuando alude, salvo aquellos contratos que tengan, que requieran de aprobación administrativa previa, ¿no? No pasarían justamente por lo que vendría a ser el control de contenido previsto en el artículo 49.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay algunos contratos, vamos a ver luego cuáles, que son los que están sometidos a este procedimiento administrativo. Y esto obviamente tiene como efecto jurídico impedir, ¿no? El control de contenido sobre la cláusula cuestionada. Si es que tienen una aprobación administrativa por la entidad administrativa autorizada, ya no van a pasar ya no van a pasar por el filtro, ¿no? Del INDECOPI, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos también acá dentro de esta circunstancia relevante al momento de la celebración? Además de la evaluación respecto a la aprobación administrativa, los métodos de venta, ¿no? Es decir, concurrieron dentro de este momento decisivo de la celebración técnicas de venta agresivas, ¿no? Por ejemplo, la captación en supermercados, lo que estábamos viendo con sorteos falsos, ¿no? O estas prácticas engañosas que también a veces los consumidores somos víctimas en centros comerciales, ¿no? ¿No? O esto presionan el local para firmar el contrato de afiliación, ¿no? Con un clic ya firmaste, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también son las que se van a evaluar y van a servir para poder entender si del contexto en el cual se lleva a cabo la firma del contrato sirve para poder darnos cuenta si estamos frente o no a una cláusula abusiva o a varias, ¿no? La información brindada al consumidor en el derecho peruano, eso también es muy importante, ¿no? Y hay una diferencia clara con el derecho español porque esta precisión que nos da nuestro código no se encuentra, perdón, de forma expresa en la norma española, ¿no? En la regulación española, la necesidad de la información viene separada en el artículo 60, específicamente en los artículos sobre información precontractual, ¿no? Y la obligatoriedad de informar previo a la celebración del contrato, ¿no? En cuanto al fundamento, ¿no? Vamos a ver aquí en el marco normativo peruano, tenemos el artículo 49.2, ¿no? Y obviamente esto está relacionado intrínsecamente con esta obligación que tiene el proveedor de brindar información relevante al consumidor. ¿Y en razón de qué? De que es un derecho,
¿no? Básico consagrado por el propio código, el derecho a la información relevante, aquella información que yo necesito para poder decidir si quiero contratar o no quiero contratar. Entonces, la información relevante es aquella que es veraz, que es suficiente, que es de fácil comprensión, que es apropiada, oportuna, accesible y en idioma castellano. Todos los elementos que están previstos en el artículo 2.2 del propio Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Que es lo que vuelve a esa información, ¿no es cierto?, una información relevante y determinante para la celebración de un contrato de consumo. Que no es toda la información, es solamente aquella que me va a permitir a mí tomar la decisión de consumo. Entonces, ¿qué prohibiciones hay respecto de esto? Primero, que la información que yo te voy a brindar no es una información falsa ni ambigua para de pronto nuevamente colocarte en un momento de confusión para que tú firmes el contrato, ¿no? Y te induzco a error. No. O sea, esto tiene que ser una información clara y veraz, ¿no? Suficiente y accesible para que yo pueda tomar la decisión. Si nos remitimos por comparación a lo que establece la norma española, ¿no? Vamos a tener la correspondencia con el artículo 80, en la que efectivamente nos remite al control de incorporación, que también tenemos una norma parecida en el Código peruano, en la que justamente nos exige que haya un suministro de información clara, sencilla, accesible, ¿no? En idioma castellano, que permita justamente al consumidor entender lo que está leyendo y que eso es lo que se va a incorporar a su contrato, ¿no? En España, en cuanto a técnica legislativa, encontramos que es un tratamiento conjunto en un mismo título. Todos los controles están en un mismo título en la norma española. En el Perú, la regulación es dispersa. Tenemos el derecho a la información por un lado, la información precontractual por otro, cláusulas abusivas por otro. O sea, tenemos un poco que revisar buena parte del código para poder hacernos una mirada de conjunto respecto a la información precontractual y los requisitos de la información y el derecho a la información y luego las cláusulas abusivas. Bien, para poder detectar cuándo estamos frente a una cláusula abusiva, tenemos que comenzar a identificar primero si la cláusula fue negociada individualmente, evaluar si es que efectivamente hay una vulneración a la buena fe objetiva, si es que hay un desequilibrio importante y finalmente si hay una afectación en términos de desequilibrio de derechos y obligaciones en contra del consumidor, ¿no? Y obviamente en cuanto al contexto, vamos aquí a analizar la naturaleza de los bienes y servicios, circunstancias concurrentes y también la información que se le da al consumidor. Y vamos a ver aquí justamente qué pasa, qué pasa cuando comenzamos a analizar la proporcionalidad de esa cláusula que podría ser considerada como abusiva, ¿no? Aquí hay que determinar finalmente qué beneficios va a recibir cada una de las partes al firmar el contrato, ¿no? ¿Qué riesgos también van a asumir? Entonces, los riesgos son mayores para el consumidor y los beneficios son mayores para el proveedor. Entonces, ahí ya encontramos un indicio de desequilibrio que podría esconder eventualmente una, digamos, una asimetría injustificada y por lo tanto un atisbo de abusividad. Entonces, vamos a comenzar a ver ahora, ya que hemos hecho toda esta primera parte de cuestiones generales y para intentar entender qué es una cláusula abusiva, vamos a ver ahora cuál es el mecanismo por excelencia que utilizan las autoridades judiciales y administrativas para controlar la presencia de este tipo de cláusulas. Y es lo que se conoce como control de contenido, ¿no? Este es un mecanismo de tutela al consumidor importante, ¿no? eh, que también ha sido desarrollado por el derecho europeo, español en particular, y que nos viene, digamos, de influencia directa al derecho peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo define el control de contenido una profesora española que es una gran exponente del derecho de consumo en ese país? ¿No? Lo define como un control de legalidad, es decir, de ajuste o de respeto a las normas imperativas vigentes, ¿no? ¿No? Que nos dice que el control de contenido es un control de legalidad, cuyo resultado negativo otorga la cláusula, la calificación de abusiva, perdón, ¿no? Y que a su vez también traduce, traduce, y que a su vez traduce, traduce un mecanismo de tutela para el consumidor, ¿no? Es decir, es una garantía de que la autoridad va a entrar
a controlar, el contenido de la cláusula y obviamente para determinar si es que es abusiva o no. Y la competencia aquí recae dependiendo justamente de, eh, dependiendo justamente del país, pues puede ser judicial o administrativa, ¿no? En cuanto a la finalidad de ese control de contenido no es otra cosa que buscar lograr, sí, en la medida que se pueda, restablecer este equilibrio contractual perdido entre las partes contractuales, ¿no? Eliminando esta desproporción causada por la presencia de cláusulas eventualmente abusivas, ¿no? Y obviamente también aplicando una sanción a la presencia de cláusulas abusivas, sanción que luego veremos en el derecho español, es la nulidad de la cláusula. Y vamos a dar una mirada rápida a los criterios establecidos por los tribunales europeos, ¿no? El Tribunal de Justicia Europeo nos dice que la evaluación se hace de contexto. Vamos a ver ahí normas, principios y usos de cada sistema normativo, ¿no? Para determinar si efectivamente estamos o no frente a una cláusula abusiva que requiera de la intervención del Estado aplicando este control de contenido, que va a traer como consecuencia la aplicación de una sanción, que para el derecho español es básicamente la nulidad, ¿no? Entonces, ¿para eso qué se requiere? Primero, evaluar el desequilibrio importante, evaluar también la situación jurídica del consumidor, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra en una situación de desequilibrio importante que hace que sus derechos se vean vulnerados, se vean recortados, se vean limitados. Toda esa evaluación tiene que hacerla el tribunal, ¿no? Y obviamente este control se justifica, aquí tenemos una cita, por ejemplo, de algunos autores, para Mato Pasín, autora española, ¿no? Se justifica dada la formación del contrato, que tiene esa particularidad de que no es negociable, ¿no? De que el consumidor tiene que aprobar o rechazar íntegramente el clausulado general o el contrato de adhesión. No tiene posibilidad de negociación. Entonces, eso ya crea un clima particular en el que pueden surgir, pues, situaciones de abuso, ¿no? Eh, y encontramos aquí también una crítica de Rodríguez García, que es un autor peruano, también Gustavo Rodríguez García muy conocido, en la que nos dice que, y es cierto, que la imposibilidad de negociación no implica necesariamente un desequilibrio. Claro, no necesariamente, porque el desequilibrio ya es creado fundamentalmente por decisión de una de las partes, en este caso el empresario, ¿no? Entonces, aquí también nos dice, nos plantea la pregunta, ¿qué nos hace pensar que los consumidores estarían dispuestos a pagar por resultado equilibrado? Es cierto, es cierto. Muchas veces también los consumidores no están dispuestos a pagar por este equilibrado porque eso puede costar mucho más caro, puede incrementar los costos del contrato. Pero estas son, digamos, por un lado tenemos una posición defensora del consumidor y por otro lado una posición quizás un poco más realista en la que el cuestionamiento respecto al costo del contrato equilibrado, pues al consumidor lo puede llevar a desistir de contratar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad aquí, digamos, del comportamiento del consumidor, ¿no? Lo primero es que los consumidores celebran contratos sin leer los clausulados. Firmamos sin leer. Esa es una realidad. Porque hay varias causas, ¿no? La complejidad de las cláusulas, el desinterés, ah, ya me cansé, no quiero leer, falta de tiempo, hay mucho detalle y me aburre, no puedo leer 20 páginas porque ya estoy mal, me duele la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Esto justamente incrementa el costo de transacción, ¿no? O sea, puede ser, desde el punto de vista del consumidor, un costo de oportunidad bastante elevado que lo desincentiva a leer antes de firmar. Y obviamente, ¿por qué? Porque tiene que invertir una serie de recursos, tiempo, esfuerzo cognitivo, energías, ¿no? Ejercicio de autocontrol. Y obviamente todo esto nos lleva justamente a la pregunta del profesor Rodríguez García. ¿El consumidor está dispuesto realmente a pagar por un contrato equilibrado? ¿O es que finalmente no le interesa que haya un desequilibrio, con tal que la transacción se llegue a realizar de la forma más rápida? Y ahí tampoco podríamos hablar nosotros de una cláusula abusiva, o sea, no en sentido estricto, ¿no? Entonces, eh, esa es una materia de debate y discusión, ¿no? ¿Y esto en razón de qué? Porque aquí vemos justamente que los incentivos de mercado
son los que llevan a favorecer la competencia, ¿no? Básicamente a lograr que el proveedor fortalezca su oferta, que sea variada, para que el consumidor pueda elegir lo que mejor le conviene, ¿no? Aquello que más satisface sus necesidades, ¿no? Y obviamente, por su lado, el proveedor lo que quiere es fidelizar, obtener mayor cantidad de consumidores que compren sus productos o contraten sus servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí ocurre un fenómeno interesante, ¿no? Por un lado, el consumidor no quiere pagar más por un contrato equilibrado, pero sí está dispuesto a iniciar procedimientos administrativos sancionadores o procesos judiciales en los que denuncia la presencia de una cláusula abusiva impuesta por el proveedor. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Ocurre algo que también a tomar en cuenta. También el mercado ofrece incentivos naturales para el proveedor, ¿no? Lo primero, la reputación empresarial, ¿no? Oye, yo puedo incorporar una cláusula abusiva, pero si comienzo a acumular una serie de denuncias, ¿no? Me voy a crear una reputación en el mercado de proveedor abusivo, de proveedor incumplido. Y obviamente, como consecuencia de esa actitud mía, voy a perder clientes. Nadie me va a querer comprar. Entonces, de alguna manera, el que yo quizás actúe de una forma un poco más leal, un poco más, más ajustada, digamos, a la norma y que desista de incorporar algunas cláusulas abusivas que restringan los derechos de los consumidores, me va a permitir a mí establecerme, pues, adquirir una ventaja competitiva, ¿no? Establecer esa diferenciación competitiva que me va a ayudar a ganar mayor clientela, ¿no? Entonces, es lo que también le llaman como la autorregulación. Pero, ¿qué sucede? La autorregulación es buena, pero, digamos, es el escenario ideal, ¿no? Que los proveedores se autorregulen y entiendan que de pronto el daño reputacional les va a costar mucho más caro que el cumplimiento y respeto de la norma, ¿no? Sin embargo, en la práctica no ocurre tanto así, ¿no? Porque esta autorregulación resulta siendo insuficiente, ¿no? Frente, de pronto, al análisis que hace el proveedor de costo-beneficio y el beneficio ilícito que puede obtener incorporando una cláusula abusiva y quitándole posibilidad al consumidor de que de pronto pues pueda reclamar o se pueda quejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que las cláusulas abusivas, a pesar que podrían también convertirse en un incentivo positivo para el proveedor y dejar de utilizarlas, siguen entrando contratos de consumo. Basta con ver las estadísticas del Indecopi, ¿no? Y basta con ver las estadísticas también del Poder Judicial en España y en general en Europa. Pues se siguen incorporando, siguen formando parte de esos contratos. Eso significa que el proveedor está dispuesto a enfrentar todo el costo, no solamente el procesamiento administrativo y judicial, sino también el costo de la sanción que implica la nulidad de la cláusula y con los efectos restitutorios, si acaso se resuelve el contrato, ¿no? Entonces, hay aquí una distorsión en el mercado que finalmente viene a ser o viene a tratar de ser equilibrada con este control de contenido ejercido por el Poder Judicial y por la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, justifica la necesidad de intervención legislativa para corregir estos fallos del mercado, ¿no? Y para establecer al menos un parámetro mínimo de tutela para los derechos del consumidor. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación del control de contenido? ¿No? Lo primero, si nuevamente vemos el antecedente europeo, veremos aquí que es la directiva del año 93/13, ¿no? Que aquí nos dice justamente que el control de contenido no se ejerce en cuanto a la definición o a las cláusulas que contienen el objeto principal del contrato, sino que recae respecto del resto del clausulado, pero no aquellas que definen o determinan el objeto del contrato. ¿Por qué? Porque se entiende que las cláusulas que definen el objeto del contrato están sujetas a otro tipo de control que no es el de contenido, que más bien está, digamos, en un camino a medio tiempo entre lo que sería el control meramente de incorporación, que es un control formal, y el control de contenido en un punto medio que sería de transparencia material. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se les excluye en la medida que tienen una redacción clara y han pasado por este control de transparencia material, que es justamente un control reforzado que permite que el consumidor entienda, comprenda a qué se está obligando? Y me refiero específicamente al objeto del contrato, ¿no?
Ahora, eso también ha dado lugar, este tipo de control a una serie de críticas respecto a la forma como España ha transpuesto la directiva, porque ha dado lugar justamente a que hay enfoques divergentes respecto de cómo, que sí deben estar o no estar sujetas a control esas cláusulas que definen el objeto del contrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Diez Picasso, que todos conocemos, ¿no? Esta debería ser una exclusión total. Las cláusulas que definen el objeto del contrato no pueden, digamos, estar sujetas a, a un control eh, de abusividad, ¿no? Dentro del control de contenido. Y en el caso de Alfaro Águila Real, ¿no? Para él, sí deberían estar sujetas a ese tipo de control de contenido, porque en buena cuenta siguen siendo condiciones generales, siguen estando dentro del clausulado y por lo tanto deberían ser sometidas todas al mismo control, ¿no? Y el autor Miquel, que nos dice que se debería de, o sea, se debe en realidad de excluir del control de contenido, pero sí someterla a un control de transparencia material, a esas cláusulas que definen el objeto del contrato. Entonces, la evolución de la jurisprudencia española, ¿no? Vemos acá un cambio del año 2007 en adelante, sobre todo a raíz de los problemas que comenzaron a presentarse con las denominadas cláusulas suelo, cláusulas impuestas por los bancos a aquellos compradores de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, y esto dio lugar justamente a una sentencia del Tribunal Europeo en el año 2010, en la que justamente deja en manos del legislador nacional la facultad de evaluar la abusividad de cláusulas no negociadas respecto al objeto del contrato, ¿no? Y el criterio fue incluso si están redactadas clara y comprensiblemente, ¿no? Entonces, esto dio lugar justamente a que en España se desarrolle este criterio de transparencia material, ¿no? Específicamente para las cláusulas que definen el objeto del contrato. Y encontramos aquí una serie de sentencias del Tribunal Supremo español en la que por un lado no incluyen dentro del control de contenido a esas cláusulas que definen el objeto del contrato, pero sí, no, sí efectivamente se pronuncian respecto a un control sui generis aplicado a estas cláusulas que también en sí mismas podían incorporar alguna situación de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí, no? La primera corriente, ¿no es cierto?, es que en cuanto a las corrientes doctrinales, ¿no?, que es necesario distinguir entre las cláusulas del objeto del contrato, que son las principales, y las accesorias, ¿no? Y esto es complicado porque hay algunas cláusulas que pareciendo accesorias, en el fondo sí definen el objeto del contrato, como por ejemplo esta, la cláusula de modificación de la tasa de interés, ¿no? Eh, eh, que no necesariamente regula un precio convenido, ¿no? Entonces, esta cláusula, por ejemplo, y la interpretación de la cláusula ha dado lugar a bastantes, digamos, divergencias en el Tribunal de Justicia español, porque a pesar que la cláusula de interés per se es una cláusula accesoria, esta en particular, ¿no? Sí tenía una injerencia en el objeto del contrato, ¿no? Luego, la segunda corriente una relación objetiva, ¿no? Que debería de haber, ¿no es cierto? Debería analizarse cualquier aspecto relacionado con el precio en un contrato oneroso. ¿Y en razón de qué? De que el precio de por sí es un elemento que define el objeto del contrato, que define el elemento del contrato. Por esa razón, todo lo que tenga que ver con el precio, en una suerte de interpretación más bien extensiva, ha sido calificado como cláusulas que forman parte o que definen el objeto del contrato. Con ese término, que definen el objeto del contrato. En otras situaciones, pues podían estar exentas del control de abusividad, pero es que eso ya, el análisis es cláusula por cláusula. En una tercera corriente, ¿no? Según Ballesteros, aquí la importancia es, o lo importante aquí es determinar si, qué tan importante es esa cláusula para el consumidor, ¿no? Es decir, puede ser esencial por la importancia y no solamente por su naturaleza de cláusula principal, ¿no? Esa es una corriente un poco ecléctica en la que lo que va a considerar aquí es la perspectiva del consumidor respecto al cumplimiento de esa cláusula, ¿no? Para determinar si es que eso o no una cláusula principal.
Entonces, hay cláusulas que son no esenciales, como por ejemplo la cláusulas que van a determinar de pronto control de incorporación, o sea, que sea redactado de forma clara, accesible, en lenguaje castellano. Son elementos que son, vamos a decir, accidentales, ¿no? Pero ¿qué cosas son cláusulas esenciales? ¿No? Por ejemplo, aquellas que hablan eh, de, del sometimiento, por ejemplo, al control de transparencia material, las cláusulas que definen el objeto del contrato, ¿no? Por ejemplo, aquellas cláusulas que excluyen todo tipo de control de contenido o que restringen derechos de los consumidores. Entonces, ahí son cláusulas que van a estar sometidas también, ¿no es cierto?, a el examen de abusividad. Ahora, respecto a las cláusulas que definen el objeto del contrato, España ha optado por un control sui generis que es el de transparencia material, que esto obviamente lo que permite es garantizar, ¿no?, la comprensión por parte del consumidor del contenido real de esa cláusula y de todas aquellas que tienen una injerencia directa en la definición del objeto del contrato, porque por ser consideradas como esenciales, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que se basa en la comprensión y no solamente en el contenido, ya que el criterio principal es la transparencia como un criterio de validez. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque quiero que lleguemos a la parte peruana, ¿no? Para no excederme mucho en el tiempo, ¿no? Eh, y vamos a ver aquí en el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú no tenemos este control de transparencia material, lo que significa que todo el clausulado del contrato de consumo va a estar sometido en principio al control de contenido ejercido por el INDECOPI, que es el control ex post. Una vez que la cláusula es denunciada, ¿no?, el INDECOPI interviene y evalúa la cláusula según los criterios que ya hemos visto hace un momento para determinar si es abusiva o no. Hay un tratamiento uniforme. No hay una distinción entre cláusulas esenciales del contrato o definitorias del objeto del contrato para efectos de control. Todas pasan primero al control de incorporación, que es un control formal respecto a la manera como se escribe en idioma castellano, de forma clara, accesible, y luego el control de contenido, que ya básicamente no determina si es abusiva o no, ¿no? Ahora, la excepción la plantean los contratos que están sujetos a aprobación administrativa previa, ¿no? Y hay estos, nos estamos refiriendo aquí a estos sectores, específicamente al sector bancario y financiero y de seguros, que es el sector que por ley tiene que aprobar administrativamente y de forma previa sus contratos bancarios, financieros, de seguros y FP antes que sean lanzados a la oferta de consumo, ¿no? Entonces requiere de un control previo sujeto a un procedimiento administrativo en donde la autoridad, que es la SBS, va a dar la conformidad y va a ejercer el control previo de ese clausulado, de modo que opera casi como un primer filtro de abusividad. A partir de ahí se determina si efectivamente hay o no cláusulas abusivas y si las hubiere dentro de este procedimiento administrativo previo, ¿no? Lo que va a hacer es concederse la oportunidad de subsanar al proveedor para que, digamos, elimine esas cláusulas abusivas. Una vez que esto, una vez que ha sido aprobado administrativamente el contrato, ¿no es cierto? Entonces, que ha sido aprobado administrativamente por la autoridad competente, va a quedar excluido del control de contenido ejercido por el INDECOPI. Porque el INDECOPI lo que va a hacer es primero verificar si efectivamente hay una resolución que apruebe ese clausulado. Si la hay, no va a ejercer más control, porque se entiende que la autoridad competente, que en ese caso es la SBS, ya revisó el contrato, ya se pronunció sobre su contenido de forma previa y ya eliminó cualquier sospecha de cláusula abusiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Este procedimiento administrativo previo no se aplica a todo tipo de contrato ni a todo tipo de sector económico, sino de forma específica a los contratos bancarios, financieros, de seguros y de AFP. ¿De acuerdo? Y está a cargo justamente del organismo regulador, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? ¿Quiénes no están incluidos dentro de este procedimiento de aprobación administrativa previa? Otros, ¿no? Otros organismos reguladores, ¿no? Mejor dicho, que ocupándose de algunos servicios, como el caso del servicio de salud, estos no están sujetos a un procedimiento administrativo previo. Tenemos aquí a lo que es UNAS,
tenemos a lo que es Sosinermin para temas de energía, luz eléctrica y demás, y minas. Tenemos a Ocitran para lo que es transporte público, tampoco está sujeto a un procedimiento administrativo previo. A Ociptel para todo lo que es telecomunicaciones, tampoco. Es decir, el organismo regulador tiene su propia ley, establece una serie de sanciones, pero dentro de estas funciones no está el ejercer de forma obligatoria un procedimiento de aprobación administrativa previa del contrato antes que sea lanzado al mercado, ¿no? No ocurre así con el sector bancario y financiero, en el que el organismo supervisor, que es la SBS, por ley, sí debe de aplicar de forma previa este procedimiento administrativo de aprobación del contenido del contrato. Y tiene toda una serie de normas que vemos acá que le facultan, ¿no? O la obligan a realizar este procedimiento de administrativo previo para ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, ¿quiénes están sujetos al control? ¿Qué empresas? Los bancos, las financieras, las AFPs, empresas de seguro, cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? ¿Y cómo se realiza este procedimiento? A través de una resolución emitida por la SBS, una resolución directoral, en donde se aprueba, ¿no? O se ordena la subsanación de ese control, de ese clausulado general presentado pues, por la entidad bancaria o financiera. ¿Cuál es la justificación, el fundamento jurídico de ese tipo de control? Lo primero, bueno, la Constitución, las normas sectoriales, ¿no? Y sobre todo, desde el punto de vista fáctico, la eficiencia administrativa, ¿no? Porque es más sencillo que la ICBs, hacer una entidad especializada en estos temas bancarios y financieros, que son complejos desde ya, sea la que de mejor manera y de forma más eficiente realice ese tipo de control previo, a que lo haga el Indecopi. Porque finalmente el Indecopi es una agencia de competencia que tiene muchas, digamos, muchas ramas, ¿no? Y no está necesariamente, aún en el ámbito del consumidor, especializada en temas bancarios. Para eso está la SBS. Entonces, es mucho más eficiente que realice un control previo y que ya ayude al Indecopi, en todo caso, a centrar su atención solamente en aquellas cláusulas que, habiendo sido impuestas al contrato, no forman parte de ese clausulado aprobado administrativamente que también ocurre. En la gran mayoría de casos que resuelve Indecopi en materia bancaria, no versan sobre el control de contenido del clausulado aprobado por la SBS, sino por cláusulas incorporadas que no han sido negociadas con el consumidor, pero que tampoco están dentro de ese listado aprobado por la SBS. Entonces, por esa razón, de manera casi automática, lo que hace el Indecopi es pedir al proveedor que presente la resolución directoral de la SBS de aprobación administrativa previa del clausulado. Y a partir de allí, con esa verificación, evalúa el resto de cláusulas que han sido objetadas por el consumidor para determinar si hay lugar o no a realmente una intervención a través del control de contenido, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que sucede. ¿Cuáles son los tipos de controles, no es cierto, que aplica la SBS? El primero, el control de incorporación. Verificar que efectivamente se respeta el artículo 48 en cuanto a la información mínima y la forma de expresarse mínima de la información. Aspectos formales, ¿no? Precisión en el contenido, claridad, sencillez, accesibilidad, legibilidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto se incumple? Bueno, y queda descubierta una mala fe, en fin, la poca claridad o ambigüedad, pues la SBS lo rechaza y ordena la subsanación. Luego, lo segundo, control de legalidad. Es un control muy importante, porque aquí sí justamente la SBS lo que va a hacer es evaluar si el contenido de la cláusula es una cláusula abusiva o no lo es, ¿no? Y en función de eso, determinar si, ¿no es cierto?, solicita al proveedor la eliminación y la subsanación de ese clausulado antes de poder autorizar la oferta al mercado. Y este análisis lo hace sobre la base de los artículos 49, 50 y 51 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? A partir de ahí evalúa si es que es abusiva o no y obviamente determina la eliminación y la subsanación. Bien, hemos llegado hasta aquí. Bueno, sé que he ido un poco rápido, me hubiera gustado abarcar muchos más temas porque este tema es complejo, pero quería al menos darles una pincelada de cómo operan aquí los controles de incorporación, de contenido y con una comparativa europea
para que más o menos se puedan dar cuenta de cómo es este tema, al menos, como le digo, con unas pinceladas generales, ¿no? Aquí todavía tendríamos que hablar, pues, faltaría hablar de los efectos jurídicos y de muchos temas más, que pues para eso necesitaríamos otra conferencia para poder abordar toda esa temática con ustedes. Muchas gracias, doctor Entonces, quedo Alcántara. Ha más bien, sido una excelente conferencia y sobre todo muy didáctica. Sí, tenemos gracias. algunas preguntas Sí, eh, que podemos de quiero, repente, usted podría de repente seleccionarlas, está en la caja de preguntas y sí, respuestas. sí, un segundo que quiero dejar de compartir, solo que está un poquito lenta la plataforma. Correcto, Quiero dejar de compartir para poder volver a la sala y poder ver las preguntas, ¿no? Que correcto, doctora. está como lento, no puedo todavía dejar de compartir, las disculpas del caso que Creo que el no internet está puedo. así, acá también está igualito fallando. Creo que es el Sí, internet. sí, sí es posible que no se está dando vueltas y no puedo todavía dejar de compartir para incorporarme nuevamente a la sesión. A ver, no. De repente lo voy leyendo algunas para A ir ver, avanzando. por favor. Sí, Dice la primera, ¿qué podemos hacer cuando estamos frente a una cláusula abusiva? bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero es eh, a ver, como consumidores nosotros, en principio, no estamos, digamos, capacitados para poder determinar si estamos frente a una cláusula abusiva, a menos que seamos abogados y podamos, a partir de la lectura e interpretación del artículo 49, 50 y 51 del Código de Procedimiento de Defensa del Consumidor, determinar que eso que está, esa cláusula que está colocada en el contrato, calificaría eventualmente como abusiva. La primera cuestión para hacer allí, si es que yo encuentro una cláusula que considero que es abusiva, es dirigirme al proveedor, ¿no? La norma de consumo nos da alternativas inclusive extralitigiosas, como por ejemplo el libro de reclamaciones, ¿no? Puedo yo presentar una queja o un reclamo que es un poquito más fuerte, ¿no? Ya, ya me puedes conectar para lograr que el proveedor pues se dé cuenta de que hay una cláusula que es a todas luces abusiva y que pueda retirarla o en todo caso aplicar algún tipo de remedio que me ayude a mí como consumidora a superar ese mal momento. De lo contrario, si es que no quiero ir por la vía extralitigiosa, puedo dirigirme al Indecopi, puedo presentar una denuncia, pero la condición que me pone el Indecopi para que yo pueda denunciar una cláusula abusiva es que esta cláusula me haya sido opuesta a mí como consumidor. O sea, no basta que yo me dé cuenta en el contrato, esta cláusula yo creo que es abusiva. No, sino es que esa cláusula me tiene que haber sido opuesta, me tiene que ser aplicada a mí. Si me ha sido aplicada y yo me siento perjudicada por esa cláusula, allí recién estaré legitimada para poder presentar una denuncia ante Indecopi. ¿Ok? No sé si hay por aquí otra pregunta. Sí, hay Sí, varias preguntas, sí. sí, aquí otra pregunta. Voy a leer. Una Tipo, consulta. En el caso de servicios, se entiende que en Perú, si hay un nombramiento de gerencia, este se valida con la nómina. No entiendo, me van a disculpar, pero eso no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando en esta conferencia. Es un tema que tiene que ver con cuestiones laborales y sobre la cual yo no me voy a pronunciar, disculpe. Acá hay otra pregunta, pero bueno, no sé, creo que no son temas que están relacionados conmigo. A ver, aquí sí hay uno. Cuando el inmueble, lote de terreno, no tiene las características ofrecidas y el Indecopi dispone. Uy, ¿qué es esto? Ay, disculpen, por favor. Y el Indecopi dispone que la empresa vendedora devuelva al comprador el precio que hubiera sido pagado. Le consulto, ¿qué ocurre con el contrato de compraventa celebrado? A ver, cuando el inmueble no tiene terreno, no tiene características, copy o dispone que la empresa vendedora devuelva al comprador el precio que hubiera pagado. ¿Qué ocurre con el contrato de compraventa celebrado? Bueno, se resuelve.
se produce una extinción tácita del contrato. Eh, no, no, no. No, no es tácita porque simplemente el contrato se va a resolver. O sea, no se extingue de forma tácita. Esto se resuelve y se resuelve justamente a la luz de lo que ha determinado el Indecopi. Entonces allí yo lo que puedo hacer es directamente ejecutar, porque las decisiones del Indecopi tienen fuerza ejecutiva. Puedo ejecutar la decisión y exigir la resolución del contrato y la restitución de lo pagado. Eso es, porque esta decisión que tiene el Indecopi, que es el ordenar la devolución de lo pagado, es una medida correctiva. Entonces yo puedo ejecutar la medida correctiva a través de un proceso judicial. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacer ante las prácticas abusivas de un contrato inmobiliario? Bueno, esto ya lo contesté anteriormente. Se considera una cláusula abusiva en un contrato de compraventa de bien futuro indicar que como cláusula de resolución del contrato se puede dar unilateralmente, pero si es por parte del comprador, por no crecer con el procedimiento, el dinero otorgado se descontará el 45% del valor del precio de venta. No, no necesariamente, porque, a ver, cuando hablamos de cláusulas, que serían en este caso cláusulas penales, en un contrato de bien futuro, aparentemente la práctica aquí común, y digo aparentemente porque eso también, bueno, cambia permanentemente, pero la práctica común es no el 45%, sino son penalidades que van, creo, hasta el 30%. Entonces, justamente respecto a esas cláusulas penales, el Indecopi ha tenido pronunciamientos encontrados. En algunos casos ha resuelto validando la cláusula penal, ¿no? Por considerar que es una expresión de la autonomía de las partes, de autonomía de la voluntad y que finalmente cumple con ese propósito sancionatorio típico de la cláusula penal ante una posibilidad de incumplimiento de parte del consumidor y en otros casos ha considerado que ese 30%, sobre todo ese 30% respecto del valor del valor de venta del inmueble, ¿no? O sea, no, a ver, en algunos casos el Indecopi ha validado la cláusula cuando de pronto el contenido decía que era el 30% respecto del monto pagado, ¿no? Pero ya considerado como abusiva cuando era el 30% respecto del valor de venta del inmueble, porque entonces ahí ya podía inclusive sobrepasar el monto pagado por el consumidor hasta que ocurriese ese momento del incumplimiento, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, el consumidor había pagado $15.000 y de pronto esa penalidad podía ser de 50.000 o más o de $100.000, dependiendo obviamente del monto de venta del inmueble. Entonces, allí sí claramente hay una desproporción. Entonces, en esos casos el Indecopi ha considerado que era abusiva. ¿Qué sucedería si el consumidor adquiere un servicio de salud y conviene un pago mensual por un año y posteriormente la entidad de manera unilateral incrementa el pago a pesar que ya pasó el año de contrato? A ver, respecto de estos temas, ¿de acuerdo? El código establece que el proveedor debe de informar. Es decir, debe de informar el incremento del pago. Si no lo hace, entonces obviamente yo puedo ahí denunciar, ¿no es cierto? No por cláusula abusiva, sino básicamente por eh, falta de idoneidad, que incorpora justamente el defecto de información. O sea, no me he informado, por lo tanto yo porque tengo que pagar este incremento. Entonces no estamos acá en un ámbito de cláusula abusiva porque ese es otro contenido. Luego, acá tenemos otra pregunta. La reciente ley del olvido oncológico me parece abusivo. Si los seguros comienzan a palicarlos, no entiendo eso, vulnera normas anteriores vigentes. ¿Qué opina de esa ley? La pregunta no me queda clara. María Luján, si pudieras reformularla, te lo agradecería. Si Indecopi hace ese control, porque ya, bueno, esa segunda parte sí, 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 sí te la voy a contestar, María. El Indecopi controla, pero no controla el contenido aprobado. Eso ya lo expliqué cuando hice la exposición. El Indecopi controla aquellas cláusulas que no forman parte del clausulado aprobado, ¿no? Porque en un contrato por adhesión está conformado por un contenido de cláusulas generales y otras cláusulas que, sin haber sido negociadas, se incorporan a ese contrato. Entonces, el Indecopi lo que controla no es el clausulado aprobado, son esas cláusulas que no han sido negociadas y que pueden eventualmente
incorporar términos abusivos, ¿no? Y bueno, respecto a la primera parte de tu pregunta, me gustaría que me lo precisaras porque no la entendí. Luego, otra pregunta. Mi pregunta es, realicé una compra con una tarjeta de una tienda por departamento a otra tienda en 8 cuotas. Y cuando llegó el recibo, me sorprendí con el monto, me están cobrando el 109,81%, me ponen el monto 294, en la cuenta me sale como 500. A ver, aquí hay un tema, hasta donde entiendo, ¿no? Acá hay un tema interesante porque cuando uno compra con una tarjeta o por una tienda de departamentos, el contrato dice claramente qué tipo de interés están cobrando, ¿no? ¿Qué tipo de interés cobran? Entonces yo creo que aquí básicamente, eh, y, 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 y resulta un interés así porque ellos aplican justamente los intereses, tasas de interés revolventes, y bueno, y no sé qué cálculos hacen, pero resulta ser así. Y esto es muy común aquí en el Perú, porque las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito son bastante elevadas. En la tienda por departamento será 109, pero en los bancos es 60%, ¿no? Entonces, no es una cuestión de aquí de cláusula abusiva, porque los intereses que ellos están cobrando, al ser entidades supervisadas por la SBS, son tasas de interés aprobadas por el BCR. Entonces, habría que revisar bien el contrato para ver en todo caso qué tipo de cláusula que no sea la de interés, pues podría eventualmente ser considerada como abusiva, ¿no? Eh, Luego, el que una empresa de telefonía redacte su solo beneficio, un contrato, ¿es un contrato de cláusula abusiva? No, 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 porque ya hemos visto que la cláusula abusiva tiene componentes específicos. No, no solamente basta que sea no negociada individualmente, sino que a partir de esa situación, el proveedor tenga que haber hecho abuso de su posición y haber incorporado algunas desigualdades entre derechos y obligaciones en contra del consumidor. Otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las cláusulas abusivas en derecho inmobiliario? Solo tenemos a Indecopi para regular la conducta de ellos. A ver, no solamente Indecopi, también está el Poder Judicial. El Poder Judicial también puede ejercer un control eh, respecto del tema de cláusulas abusivas, ¿no? A través de procesos eh, no contenciosos, no, perdón, a través de procesos administrativos, contenciosos administrativos, puede también ejercer un control. Ahora, ¿cuáles son los efectos jurídicos? Bueno, ya los dijimos, ¿no? Un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes, que finalmente trae como consecuencia la suspensión de los derechos de los consumidores, las limitaciones en ejercicio de sus derechos o la anulación por completo de sus derechos. Un contrato de compraventa con condiciones suspensivas solo puede ser la condición para el comprador o tiene que haber condiciones para ambas. Bueno, este es un tema que no tiene que ver con cláusulas abusivas. Este es un tema que tiene que ver con derecho civil. Y aquí sabemos que finalmente al momento de pactar un contrato prima la voluntad de las partes. Entonces, esto va a depender de lo que las partes acuerden. ¿De acuerdo? Bien, una consultación de empresa que es dueña de un centro comercial y alquila sus locales, ofrece a un negocio un contrato de cláusulas generales y cláusulas particulares, siendo que dichas cláusulas generales tienen muchas cláusulas abusivas, exceso de penalidades, mejoras, etcétera. Es posible denunciar esto a Indecopi para que el dueño del centro comercial modifique. A ver, esta es una buena pregunta que merece una evaluación desde otra perspectiva. Lo primero, la primera perspectiva es determinar quién es consumidor, porque si es un centro comercial y un negocio que puede ser una empresa constituida, entonces aquí en esta relación entre proveedor y proveedor no hay protección al consumidor, porque ninguno sería consumidor. Entonces aquí simplemente el problema es a nivel contractual, ya no interviene Indecopi. La única manera en que Indecopi intervenga es si este dueño de negocio califica como microempresario. Si califica como microempresario, entonces ahí sí podría ser considerado consumidor a
ojos del Indecopi y poder estar legitimado para poder interponer una denuncia en contra de su proveedor. Pero aquí viene otra cuestión importante, que no basta que sea microempresario, sino que además que ese contrato, ese bien o servicio sobre el cual esté reclamando, no forme parte del giro normal de su negocio. Y alquilar un local para montar el negocio forma parte de la actividad comercial que normalmente realiza un empresario. Entonces estaríamos fuera del ámbito de acción del derecho del consumidor. Bien, y tendría que resolverse en el plano meramente judicial, en el ámbito civil. Sobre las cláusulas abusivas, también es de aplicación a contratos suscritos entre el Estado y los particulares. No. Ejemplo, un contrato que deviene de acción pública. Eh, no, porque ahí el que contrata y gana el concurso de licitación pública no tiene la característica de consumidor. O sea, no es consumidor. Doctora, sobre mi pregunta, cláusulas abusivas sobre el incumplimiento del comprador, con la penalidad del monto pagado, o sea, ¿en qué resolución o disposición de copy podemos leerlo? No, no lo tengo aquí a la mano. Eh, o sea, no tengo en este momento a la mano la resolución ni el número. O sea, la tengo estudiada, pero en este instante no la tengo a la mano. Tendrían ustedes que entrar, yo les sugiero que entren al repositorio del Indecopy, al buscador de resoluciones. Esta búsqueda yo la hice entre los años 2019 a 2024, ¿ya? Víctor Zapata, en un contrato inmobiliario a futuro, cláusula que el inmueble puede ser reubicado en otra zona, pero el cliente tiene firmado contrato de reserva del inmueble y ha pagado un derecho. Bueno, aquí podríamos evaluar efectivamente si es que esto es una cláusula abusiva o no, ¿no? Habría que ver, porque, y digo, habría que ver no necesariamente porque el hecho que sea reubicado lo coloca en una situación de desventaja, porque, ojo, el Indecopi cuando evalúa el contenido de la cláusula, primero va a determinar si lo que está ocurriendo lo coloca en una situación de desventaja o no. Y habría que ver si es que esto, a la luz del caso en particular, coloca al consumidor en una situación de desventaja que pueda anular un derecho. Y aparentemente aquí no, porque bien podría también utilizar su derecho a resolver el contrato y pedir que se le restituya justamente el dinero pagado, ¿no? Entonces, otra pregunta. Si entregué un adelanto para un proyecto inmobiliario y no se realizó el proyecto, ¿es posible que me quieran hacer una dación en pago con un terreno a pesar de no estar en el contrato? Me han invitado, no, no, porque si no está en el contrato, nadie está obligado a hacer lo que no ha sido previamente acordado, ¿no? Y si han invitado a una negociación extrajudicial, bueno, pues tendría usted que evaluar. Si esa es su única alternativa de devolución, usted puede siempre iniciar, pues, denunciarlo ante Indecopi, ¿no? Este incumplimiento y exigir a través de Indecopi la devolución de lo pagado, ¿no? ¿Cómo sería un análisis para evitar una justificación de eventual desproporción en control de derecho peruano? ¿Cómo sería un análisis? Ese análisis lo hace el Indecopi. Lo hace el Indecopi justamente a partir del beneficio ilícito que pueda obtener el proveedor al momento de incorporar una cláusula abusiva, a nivel de desequilibrio importante entre derechos y obligaciones, a nivel de la situación de desventaja que coloca al consumidor respecto al ejercicio de un derecho, ¿no? O sea, esa forma parte de la evaluación que hace el Indecopi. Es abusivo el descuento del 100% de tus haberes respecto de una obligación con tarjeta garantizada. No, es que, a ver, esto depende. Yo no sé si el término correcto es descuento del 100% de los haberes o más bien embargo en forma de retención, porque cuando se afectan los haberes o se afecta la cuenta bancaria, generalmente se hace como consecuencia de una medida cautelar y eso no tiene que ver con una cláusula abusiva. En caso de contratos virtuales, sus salidas legales habría ante la vulneración o manipulación del contenido contractual y qué responsabilidad asumen las plataformas de gestión de datos electrónicos, datos virtuales, qué salidas legales habría ante la vulneración o manipulación del contenido contractual. ¿Y qué responsabilidad asume? Bueno, es que aquí tendríamos que ver de qué estamos hablando. Si estamos hablando aquí, por ejemplo, de una compra que yo hago por internet en un supermercado, digamos en Wom, Plaza Vea o Metro,
Ahí yo tengo que leer los términos y condiciones, ¿no? Y obviamente esa transacción queda sujeta a la normativa aplicable de derecho peruano. Entiendas el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahora, si nos estamos refiriendo a otro tipo de plataformas que no están con negocios no establecidos en el Perú, como por ejemplo, yo qué sé, pues, a ver, pensemos, no sé, no sé si Amazon tiene ya un establecimiento aquí, pero o eBay, ¿no? En el que son plataformas que están establecidas en otro país, en la que los términos y condiciones nos llevan a la aplicación de la jurisdicción de otro país y ley aplicable de otro país. Entonces, allí las salidas legales nos las va a dar la jurisdicción y legislación de otro país, no el Perú. Aquí en el Perú se aplica el Código de Protección y Defensa del Consumidor. A ver, esto garantiza que una vez ocurridos 5 años de finalización del tratamiento, ninguna aseguradora o prestadora de salud podrá considerarla como enfermedad preexistente. Pero en el actual, la norma reconoce la resistencia y la carencia. Las empresas de seguros no permiten relación con los antecedentes, sí. Pero de salud siguen considerando estas cláusulas de restricción. No, pues es que la pregunta que me planteas no te la puedo responder, porque María, porque me planteas una pregunta que es, ¿qué pasaría si sucediera? Yo no te puedo responder eso, porque decirme qué pasaría si las empresas siguen considerando esas cláusulas de restricción, entonces aquí la respuesta sería, es que estarían incumpliendo la norma. Entonces, ante el incumplimiento de la norma, hay una cláusula abusiva que cuente, simplemente están incurriendo en una infracción normativa, desde ya, cláusula de por medio o no. Ahora, yo tengo acá una pregunta, porque yo sabía de que la norma reconoce la persistencia, pero esta ley del olvido oncológico, la verdad que no la había revisado. Ahora, acá me dices que garantiza que se borre justamente esa información respecto de la enfermedad oncológica, de modo que no quede ningún antecedente que pueda evitar que una compañía aseguradora asegure a la persona que ha estado justamente con esta enfermedad, ¿no? Entonces, permítame un segundo, por favor, un minutito. Perdón la interrupción. Entonces, bueno, yo les digo, haciendo vida, ¿No se los- escucha, doctora? ¿no? ¿Me, me oyen? Ahora, ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Yo lo que pasa es que estoy viendo que, bueno, mi audífono otra vez está medio malogrado. Cara. Entonces, bueno, yo les decía de que ese es un tema que no tiene que ver con cláusulas abusivas, sino básicamente con una cuestión de infracción normativa. Bien, la última pregunta. Buenas tardes. 2021 compré un departamento de 300.000 soles, ¿será? ¿Me están escuchando? Porque veo que se está moviendo acá el cursor. No, sí se escucha, doctora. Inicié con ahorro casa para poder calificar al crédito. Una vez terminado el plazo de ahorro casa, inicié el trámite con el banco para la carta de aprobación de crédito. En ese interín que demoró varios meses, la inmobiliaria rescindió el contrato argumentando incumplimiento de pago y se quedó con el 10% de inicial. El contrato indicaba esa cláusula, pero la considero abusiva por dos cosas. La primera, que el banco no me negó el crédito, solo que la negociación demoró, y la segunda, la inmobiliaria no pierde nada y yo perdí 30.000 soles. Bueno, ahí habría que ver qué es lo que se estableció en el contrato, ¿no? ¿Cuánto tiempo le otorgó de plazo de espera para poder
para poder hacer el contrato. De otro lado, ese 10% inicial, yo no sé si es que el 10% inicial, sino básicamente de arras. Si es que se quedó con el contenido de lo pagado, es porque las arras establecen eso. Entonces, ese es un tema que ya no tiene que ver con cláusula abusiva, sino realmente con la evaluación del propio contrato, ¿no? Cláusula abusiva sería que yo tengo tarjeta de crédito y débito de un banco y ellos se cobran el saldo mínimo del mes de uso de mi tarjeta de crédito. Ya, es que nuevamente volvemos a lo mismo. Aquí habría que determinar si efectivamente esto que están cobrando lo están haciendo no en razón de cláusula abusiva, sino básicamente en razón de una medida cautelar por falta de pago previo. Si hay una medida cautelar que es embargo en forma de retención, obviamente van a imponer la medida cautelar encima de la cuenta y todo lo que esté por ahí se lo van a cobrar como parte de pago por el incumplimiento. Entonces, ahí habría que evaluar bien el caso. Sí, Bien, yo doctora. creo que he acabado con todas las preguntas, doctor. Sí, Muchas doctora, gracias. realmente le quedamos muy agradecidos por no solamente la conferencia, sino también haber absuelto la totalidad de las preguntas de los participantes. Eh, bueno, expresarle pues a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos nuestra gratitud por compartir sus conocimientos en esta importante materia y comprometerla probablemente, doctora, para una siguiente conferencia cuando usted tenga el tiempo para brindarnos y compartir también sus conocimientos nuevamente. A los Muchas participantes, mil gracias por estar presente, acompañarnos semanalmente en este ciclo de conferencias y los esperamos la próxima semana con la programación correspondiente. Entonces, mil gracias nuevamente y hasta la próxima gracias. semana. A Gracias, doctor. usted, muchas gracias, doctor. A los participantes, muchas gracias por sus preguntas también. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.